Muy buenas noches con todos. Quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Hoy día estamos sábado 1 de julio, año 2023. El día de hoy voy a compartir un tema bastante importante en relación a lo que recientemente la Organización Mundial de Salud habría mencionado sobre COVID-19. Específicamente sobre COVID-19 porque también ha dado una mención sobre un edulcorante que se estaría hoy en día dando una vez, digamos, estaría hoy en día dando una alerta porque estaría asociado al cáncer. Y nos referimos al aspartamo. Ya estaría hablando sobre ello, pero es muy importante que muchas de las bebidas conocidas hoy en día como bebidas dietéticas o bebidas light tendrían al aspartamo que estaría asociado al cáncer. Sin embargo, la preocupación no sería solo ella, sino que este 27 de junio, hace algunos 3 días atrás, la OMS habría indicado, sobre todo para Europa, que COVID-19 podría regresar con fuerza. Ojo, COVID-19 podría regresar con fuerza. ¿Qué exactamente ha dicho la OMS? En este video voy a hablar sobre ello y voy a compartir la publicación. No olviden suscribirse al canal, darle un me gusta al video. Igualmente, si usted desea obtener los libros que hemos escrito, los encuentran en Amazon, en iBook, la versión impresa, y la versión digital está a través también de las mismas plataformas y en YouTube. Muy bien, vamos a compartir entonces la publicación. Miren ustedes, esta publicación ha sido dada este 28 de junio. Sin embargo, la reunión oficial de la OMS se habría dado el 27 de junio. Y son datos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Son datos importantes a considerar. ¿Qué es lo que ha pasado con respecto a COVID-19? En la publicación se menciona que COVID-19 podría estar regresando con fuerza y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. La publicación menciona que COVID-19 podría regresar con mayor fuerza y es algo importante que tenemos que notar, sobre todo para Europa, en donde se estaría registrando prácticamente 1000 personas fallecidas por semana en la región de Europa. Así que es un dato que nosotros debemos tomar en cuenta. Europa estaría registrando prácticamente 1000 personas fallecidas por semana, por lo cual la OMS habría dado una alerta sanitaria importante a notificar. Y la amenaza que estaría dando es que por si acaso no se descarta que COVID-19 pueda aparecer con fuerza. Y ese es el punto importante que se estaría dando a mención y que se habría dado a conocer exactamente este pasado 28 de junio. Entonces, Europa estaría dando una alerta que nosotros debemos tomar en cuenta. Una alerta importante sobre la posibilidad de que COVID-19 regrese con mayor fuerza. Y esto es lo que se estaría hoy en día mencionando. Entonces, este es un punto importante que nosotros debemos notificar. Por si acaso, actualmente se están registrando casos de COVID-19. En Sudamérica están incrementando los casos. Colombia ha mencionado que está en un caos porque la Procuraduría ha dicho el ministro de Salud no da la información y probablemente se puedan quedar sin vacunas bivalentes. En Perú los casos están incrementándose. Obviamente ya nadie usa mascarilla. Obviamente nadie usa las medidas de protección. Nadie usa el distanciamiento social. Nadie sabe que el COVID-19 no ha terminado y nadie cree que va a quedar con secuelas. Es lamentable, pero cada uno va a elegir cuál va a ser su destino. Y ya lo está diciendo la OMS que por si acaso no bajemos la guardia. ¿Qué dice la publicación? Vamos a compartirla. En primer lugar, la publicación menciona la posibilidad de que COVID-19 regrese con más fuerza.
Y esto lo dice la OMS, sobre todo la región europea. A casi 4 años de la llegada de COVID-19, esto no ha acabado y la OMS vuelve a alarmar al mundo. Obviamente, si usted quiere creer, bienvenido. Entonces, un punto importante que se habría dado a tomar en cuenta es que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se habría dado una advertencia el pasado martes 27 de junio 2023, en donde el mundo habría quedado con la boca abierta, pues aseguran que a pesar de que las medidas con el coronavirus ya se habrían levantado en diferentes partes del mundo, no se puede bajar la guardia ante COVID-19, dado que estaría causando 1 millar de muertes semanales en Europa. 1 millar de muertes semanales en Europa. Entonces, el detalle, la información está ahí. Ya depende de cada uno tomarla o no tomarla en cuenta. Entonces, vamos viendo nosotros que Europa va registrando este detalle. Muy bien, va registrando este punto importante. 1 millón de muertes que se registran semanales. Entonces, este es un detalle importante a tomar en cuenta. Es un detalle que nosotros debemos mencionar. Entonces, se va registrando un punto importante a tomar en consideración. Entonces, la información dice claramente, Europa registra para junio y para julio 2023 1000 personas fallecidas por COVID-19 por semana. 1 millar. 1 millar de muertes. ¿Esto qué significa? Que todavía sigue siendo una amenaza y que lamentablemente la situación podría complicarse, sobre todo en un futuro cercano. Entonces son datos importantes que tenemos que estar alerta. Muy bien. Un saludo a las personas que se conectan a través de TikTok y a través de Instagram. Mariana Fernández nos saluda desde Alemania. Dice saludos desde Alemania. Aquí vivimos como si no existiera el COVID-19. No solo, Mariana, acá en Alemania, sino también en Sudamérica. Todos han olvidado lo que significa la parte de las secuelas por el coronavirus. Pero cada uno depende cómo se cuida. Por lo menos quien les habla y quien tiene la oportunidad de por lo menos ha tenido la oportunidad de que he podido atenderlo de manera presencial, podrá ser testigo de que yo sigo utilizando la mascarilla tanto dentro como fuera de mi consultorio. Son contadas las veces cuando uno puede acudir por un momento a lo que es la parte de un almuerzo, una cena, solo limitado con la esposa, pero de ahí no me quito la mascarilla. En el avión, imposible, imposible. Es el lugar donde más gente viene concentrada de cualquier parte del mundo y es ahí donde más contagios puede haber. Todavía este sigue siendo, por si acaso, un problema. Las secuelas son ahí, importantes. Hay personas que actualmente quedan con dolor de espalda, cansancio, fatiga. Tienen lo que es la parte de insomnio. La memoria empieza a fallar. Para mí es muy importante tener memoria y para mí es muy importante prácticamente no tener molestias. Porque vivir con secuelas, señores, eso no tiene cura. Pero cada uno es dueño de su propio destino. Así que cumplimos con darle la información. Si no, lamentablemente estoy viendo pacientes que están teniendo problemas hepáticos, problemas renales, problemas cardiovasculares, trombosis. Guerra avisada, ya sabe usted. Entonces, datos que nosotros debemos considerar. ¿Correcto? Y un saludo, gracias Mariana Fernández. Espero que esté cuidándose y sobre todo que tomen cuidado con ello. Porque ahorita en Europa, España está a la cabeza en mortalidad, le sigue Rusia. Sin embargo, hay casos que están incrementando por la llegada de las variantes del coronavirus. Acuérdense ustedes, las variantes que hoy en día están predominando y son la llegada de la rama XBB. Por ejemplo, para Europa ya
quien está avanzando ahorita es Acrus, la XBB 2.3, Hyperion, XBB 1.9.1 y hay una nueva variante que es la variante Bellatrix. Bellatrix también está avanzando, así que ojo con las variantes XBB que están avanzando a través de Europa. Para Sudamérica, ahorita está avanzando Arturo. Arturo está avanzando en Sudamérica. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el director regional de la OMS para Europa, Hans Klapp? El director regional de la OMS para Europa menciona en una conferencia de prensa que hasta la fecha se siguen reportando cada semana más de 1000 muertes debidas al virus de origen chino. Si bien es cierto, la emergencia sanitaria internacional se habría levantado el pasado 5 de mayo, esto todavía sigue siendo una amenaza. ¿Y cuáles son las medidas que indica la OMS para tratar de controlar? Las medidas que indica es, ojo, ojalá que alguno la cumpla. En primer lugar, mantenerse al día con las vacunas. Ojo, ya estamos en vacunas bivalentes. Así que si no tiene vacuna bivalente no está al día. Mejorar la ventilación, hacerse la prueba si tiene síntomas, seguir las recomendaciones sobre el virus, quedarse en casa si tiene diagnóstico confirmado, buscar tratamiento si tiene COVID y evitar contacto con personas que tienen COVID presunto o confirmado. Esas son las medidas que deberían seguirse. ¿Las cumplimos? Ya depende de cada uno. La información está ahí, tómela o déjela. Entonces, la OMS ya dio la advertencia. COVID-19 podría regresar con mayor fuerza. Europa está viviendo una situación que nosotros debemos tomar en cuenta y no minimizar. Europa está viviendo una situación que debemos considerar y debemos estar atentos ante ello. ¿Correcto? Entonces, la amenaza ha sido dada. Ya depende de cada uno de nosotros tomarla en consideración y sobre todo protegernos y proteger a nuestros familiares. Las personas vulnerables siguen siendo las mismas, acuérdense, personas mayores que tengan trastorno de la respuesta inmunitaria, que tengan alguna comorbilidad, siguen siendo las posibles víctimas mortales de la ola COVID-19. Así que no hay que bajar la guardia y hay que estar atentos a ello. Muy bien, vamos a responder algunas preguntas. Muy bien, por ejemplo, nos dice Gloria. Dice, doctor, ¿las personas que se contagian y no tienen síntomas o tienen síntomas superiores pueden tener secuelas? La respuesta es sí, entre un 10 a 20%. César, doctor, ¿cómo podría entrar en contacto para hacer información documentada sobre la parte de los gobiernos mexicanos? Igual tienen ustedes la información. No solo algunos países han tenido mal manejo, hay otros países que han tenido manejo inadecuado, ya ustedes solo para mencionar. Igual si quieren alguna información enviarla, tienen la cuenta de Telegram, acuérdense que la cuenta está igual en la parte del video, en la parte del canal, está todos los enlaces, si ustedes desean mandar información, está por ahí. Pero acuérdense que hoy en día están ya levantando algunos problemas con respecto a la parte política. Por ejemplo, en Perú se está viendo hasta la parte de juicios constitucionales. En Brasil ha habido un problema muy importante con el expresidente Jair Bolsonaro, quien tuvo que salir a pedir disculpas. En México también sé que hay un problema, sobre todo con el subsecretario de Salud, López-Gatell, en donde la Fiscalía también está abriendo un proceso. En Colombia, hoy en día, la Procuraduría ha levantado una situación con respecto al ministro de Salud, donde no hay transparencia en la información. Así que no son los países, todos tienen de una u otra manera problemas. Lamentablemente, los problemas políticos se convierten hoy en día en problemas sanitarios. Así que la información, gracias por estar ahí, hay que estar atentos. ¿Correcto? Así es, César. Dice, hay vacunas que se han perdido, igual ha pasado en Perú, igual están pasando en varias partes del mundo. Las vacunas, imagínense,
no están administrándolas bien, no están organizando bien las mismas, su requerimiento, no están viendo la fecha de caducidad. Y ya saben, vacuna que se pierde, vacuna que se elimina o se desecha. Vacuna que pasa su tiempo de caducidad, lamentablemente tiene que ser desechada. Eso no debería pasar. Así que son situaciones que lamentablemente se están registrando. ¿Correcto? Entonces son puntos, por favor, que hay que estar atentos. Exactamente, Lorena Velázquez, en México no hay vacunas bivalentes, no hay medidas preventivas de nada. Así es, y solo están con la vacuna Abdala, la vacuna cubana. Ojo, no hay vacunas bivalentes. Y eso que las vacunas bivalentes no son las vacunas, digamos en este caso, que van a ser útiles contra XBB. Porque las vacunas bivalentes están contra la versión B4, B5. Sin embargo, XBB, es decir, Arturo, Hiperión, Acrus, Kraken, son ramas de BA2, no de BA5. Problema serio. Las vacunas bivalentes son importantes, pero la eficacia va a disminuir. Y ya están hablando de crear vacunas XBB. Así que hay que estar atentos a ello. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, estamos respondiendo las preguntas. No olviden darle un me gusta a las personas que están en TikTok, en Instagram, para que la información se vaya compartiendo, ¿correcto? Entonces estamos respondiendo las preguntas. Si usted tiene alguna duda, encantado de poder leer en todas las plataformas para poder responder ello, ¿correcto? Entonces ya la advertencia está dando. La advertencia menciona, no se descarta, que COVID-19 pueda llegar con fuerza, ¿correcto? La publicación es importante, así que si tiene una pregunta, bienvenida. Muy bien, un saludo a las personas que están conectadas. Sandy Ortiz, Alejandro Rubén, gracias por moderar el canal. Emma Suárez, muy bien, gracias por estar ahí presentes y por ayudar en la moderación del canal. Igualmente saludo a las personas que están conectadas en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter. Un saludo cordial. Entonces miren ustedes, hay que tomar en cuenta ello. La advertencia está dada, no bajen la guardia, no es el momento todavía. Obviamente estamos en una situación mucho mejor que hace un año. Los casos a nivel mundial han disminuido, pero eso no significa bajar la guardia o estar terminando ello. Lo que significa es que tenemos que ser más prudentes, sobre todo para no quedar con secuelas. Muy bien, por ejemplo, nos dice Mastin Político, doctor, hace más de un año le comenté que después de salir de COVID se me tapaba mucho la nariz y ya estoy casi 2 años. Se me quitó la secuela en un momento, pero le comento, me comentó que usted que tuviera paciencia, correcto. Sí, lamentablemente si tenemos algunas molestias o síntomas que perduren por más de 6 meses, ya eso se podría definir como una secuela permanente. Entonces, si ya han pasado 2 años o año y medio, lamentablemente la recuperación del sentido no se va a dar a un 100%. Es un punto que tiene que tomar en cuenta. Muy bien, entonces son datos que tenemos que estar alertas. El objetivo es tomar en cuenta la información y actuar de manera oportuna. Entonces, igual como ustedes ven, estamos nosotros compartiendo la información de manera constante para que las personas tengan información sobre ello. El objetivo es estar informando y estamos compartiendo información de manera diaria, constante y sobre todo con las noticias que se van dando en ese momento para poder ampliar la información. Muy bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, estamos viendo sus preguntas. Muy bien, Mariana nos pregunta, doctor, tal vez podríamos tomar algunas vitaminas para reforzar el sistema inmunológico. Correcto, correcto. Siempre acordémonos y voy a hacer la aclaración sobre ello. Miren ustedes en pantalla. Entonces, acá en pantalla vamos a ver algo importante. El rol de las vitaminas en COVID-19. Entonces, en COVID-19 tenemos que tener nosotros un punto importante en relación a las vitaminas.
un punto importante en relación a las vitaminas. Y esto, por favor, quiero que quede bien claro. Y se lo dice un médico que ha visto más de 20.000 personas en atención directa a COVID-19 y que ha escrito un libro sobre COVID-19. Así que conocimiento sobre ello, obviamente lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros ver en relación a las vitaminas? Las vitaminas que obviamente están en los alimentos no van a ser obtenidas por los alimentos, porque los alimentos no solo tienen vitaminas, sino tienen otros elementos que pueden complicar la respuesta inmunitaria en el caso de COVID-19. Si una persona es positivo para COVID-19, ojo, si usted es positivo para COVID-19, no va a pensar en tomar vitaminas. Entonces, bien claro, no vitaminas, no vitamins, no vitaminas, no vitaminas, no vitaminas. Si usted tiene COVID-19 o está en post-COVID, no vitaminas, no vitaminas, no vitaminas, no vitaminas cuando uno está en COVID-19 o cuando está en post-COVID. ¿Y el post-COVID cuánto dura? Depende cómo están los síntomas. En promedio pueden ser 2 o 3 semanas. Pero si pasa un mes o 2 meses que tiene los síntomas del post-COVID, ¿cuáles son los síntomas del post-COVID? Ya sabe usted. Dolor de espalda, cansancio, fatiga, manos calientes, pies fríos, sudoración de manos, palpitaciones, insomnio, diarrea o puede tener estreñimiento, náuseas, adormecimientos, hormigueos y todos los síntomas que usted puede imaginar. Si tiene eso, no vitaminas. ¿Correcto? Ninguna. Porque lo que va a hacer es va a incrementar la respuesta inmunitaria y va a tener problemas. Pero si no tiene COVID-19, como muchas personas, si hasta el momento usted no tiene COVID-19, no tiene síntomas, está asintomático, entonces ahí sí puede estar con vitaminas. Ahí sí puede tomar vitaminas. Vitaminas. Cuando uno no está con la enfermedad o con el post-COVID, sí puede tomar vitaminas. Acuérdense que las vitaminas importantes van a ser la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D. En los oligoelementos, el zinc, muy importante el zinc, el magnesio, que van a ayudar en la respuesta inmunitaria. Entonces, ahí es muy importante ello. Por otro lado, también el complejo B. El complejo B tiene un rol importante en la respuesta inmunitaria. Entonces, solo cuando uno no está ni con COVID ni con post-COVID. Por ejemplo, uno tuvo COVID el año pasado, hoy en día está asintomático. Bueno, suplementos de vitamina C, vitamina D, zinc van a estar muy bien. Va a ayudar a reforzar la respuesta inmunitaria. Pero si usted tiene COVID o está en post-COVID, no vitaminas. Porque las vitaminas van a incrementar la respuesta inmunitaria y los síntomas van a ser peores. Así que esto es importante. Muy bien. Gloria nos dice, ¿a qué se debe que haya personas que por años no se infectaron y de repente después de un año o dos se enferman? A que el virus muta, y que muchas veces nosotros no estamos actualizados con las vacunas. A eso se debe. Muy bien. Pablo Gamboa, saludos. George Florian, COVID-19 puede agravar ahora una insuficiencia cardíaca, por supuesto, y puede causar un infarto al corazón. Así que mucho cuidado. Muy bien. Tatita nos dice, doctor, ¿qué sabe de las vacunas pan-coronavirus? Todavía no, solo son proyectos en papel. Lo más cercano a las nuevas vacunas van a ser las vacunas XBB. Eso ya es un anuncio hecho por la FDA y por la EMA. Así, lo que sí vamos a tener son vacunas XBB. Pero las pan-coronavirus todavía sigue siendo un proyecto. Entonces son datos que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien, no olviden darle un me gusta al video, a ver la comunidad que está en YouTube. No olviden darle un me gusta al video para que la información se comparta. Y de esa manera estemos nosotros atentos, ¿correcto? Saludos Mariana, muy bien, espero que me haya entendido. Entonces acuérdense, cuando uno tiene COVID-19, no vitaminas. Cuando uno está en post-COVID, no vitaminas. Cuando uno ya pasó COVID-19, pasaron 2-3 meses,
estoy tranquilo, no tengo molestias, por favor, las vitaminas, claro que sí. Vitamina D, vitamina C, zinc, magnesio, complejo B van a ser importantes para reforzar la respuesta inmunitaria. ¿Correcto? Entonces son datos importantes y gracias por la pregunta que ayuda a comprender este tema. Entonces el objetivo es actuar de manera oportuna, conocer estos datos para que nosotros podamos cuidarnos. ¿Correcto? No olviden darle un me gusta al video para que la información se vaya compartiendo. Entonces, estos puntos son importantes. Entonces, acuérdense que el virus está mutando y por eso no tenemos que bajar la guardia. ¿Correcto? Hay que estar atentos a la información. Muy bien, refugio, buenas noches, doctor, gracias. Muy bien. César, la ola anormal de muertes por ataque cardíaco, por supuesto. Ya lo hablamos nosotros hace tiempo. Yo prácticamente habría mencionado que este año, 2023, es el año de las secuelas. Este año es el año de las secuelas. La gente ya no se muere por neumonía. La gente se muere ahora por infarto al corazón. Por si acaso, COVID-19 ya no causa muerte en este momento por neumonía, sino por infarto al corazón. Y eso hemos tenido la oportunidad de publicar videos atrás. Ya hemos hablado sobre ello, ¿correcto? Entonces tomemos en cuenta la información y sobre todo atentos a la advertencia que ha dado la OMS. COVID-19 podría regresar con fuerza, así que hay que estar atentos ante ello, ¿correcto? Buen comunidad, mañana estaremos igual compartiendo temas, no olviden suscribirse al canal. Las personas que están en YouTube, no olviden darle un me gusta al video para que se comparta. Y los invitamos a que nos sigan todos los días en los diferentes videos que estamos publicando en YouTube. Estamos hablando también temas de nutrición importante. El día de hoy hablábamos sobre los 7 beneficios del jugo de beterraga o remolacha. Imagínense, importante para la actividad física, para la presión, importante también para la anemia. Así que atentos a ello. Hemos publicado el video el día de hoy. Muy bien, nos veremos el día de mañana. No olviden suscribirse al canal, compartan la información y sobre todo un saludo cordial con todos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno.